Hola, muy buenos días. Agradezco la invitación para dictar esta conferencia magistral en el primer Congreso Internacional de Mecatrónica organizado por la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Es para mí un honor y un gusto poder dirigirme a ustedes de manera virtual desde las instalaciones del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el día de hoy, estimados participantes, les quiero platicar sobre un tema que es muy interesante. El índice de participación de la ciudadanía en la implementación de estrategias de seguridad que involucran dispositivos de videovigilancia en México. Y ustedes se preguntarán por qué este tema es importante para mí, que estudio mecatrónica. Bueno, pues la ingeniería mecatrónica se encuentra en todos lados. El rápido desarrollo de las tecnologías e incluso las máquinas que se utilizan surgen de la creatividad de profesionales de esta área que impacta positivamente la vida de todos los habitantes de un país. La seguridad pública no es la excepción. Y quiero comentarles un poco más a fondo el contexto que vivimos respecto a la seguridad pública. Ustedes sabrán que las estrategias implementadas por el gobierno no se ocupan exclusivamente de la prevención del crimen real, sino que deben atender la criminalidad percibida, pues la idea de vivir en un lugar inseguro suprime la libertad y por ende limita el desarrollo de las capacidades de los habitantes de un país. En América Latina, estimados participantes, se considera que vivimos en la región más violenta del mundo. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el 7 de marzo de 2024 que América Latina y el Caribe tiene una tasa de homicidios 3 veces superior al promedio mundial. Del total de los homicidios reportados, el 50% se registra en las calles de las grandes ciudades y el otro 50% es atribuido al crimen organizado. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo ha llegado a denominar este fenómeno como gobernanza criminal. Y hago un paréntesis para explicarles qué es la gobernanza. En el área del conocimiento que yo estudio, que es la ciencia política, los temas relacionados con el gobierno, decimos que la gobernanza es la manera en que un funcionario público, un líder, un gobernante, genera relaciones de poder con la comunidad, con la sociedad. Estas relaciones de alguna forma se gestionan para que pueda ser mucho más fácil implementar las políticas públicas, las acciones de gobierno, una nueva ley, etcétera. Sin gobernanza, es decir, cuando no existe gobernanza y el gobierno va hacia un lugar y la ciudadanía tiene otro objetivo, pues difícilmente se logra llegar a acuerdos y en consecuencia no se pueden implementar las políticas. Imagínense que este concepto de gobernanza está identificado por el Banco Interamericano de Desarrollo como gobernanza criminal. Ellos encontraron en el 2024, a principios de este año, que el 54% de los hogares de la región reportaron la presencia de grupos criminales con creciente proporción de dos cosas importantes. Regulación de la seguridad, es decir, que el crimen organizado es quien brinda la seguridad a los pueblos. Y segundo, la solicitud de derecho de piso. El derecho de piso es una práctica fraudulenta, ilícita, en el cual los miembros del crimen organizado le solicitan a los comerciantes que a cambio de una cantidad de dinero en particular que se puede cobrar semanal, quincenal o mensualmente, a cambio de ello, a cambio de ese dinero, los miembros de estas organizaciones le permiten mantener su negocio. Si no da esa cantidad, pues puede haber dos resultados. El primero es que se cierre el negocio y hasta ahí llegó el sustento de la familia, o el segundo, si la persona se niega a brindar esta cuota, pues puede llegar inclusive a ser asesinado. Entonces,
Ante este contexto, hablar de seguridad pública no es un tema menor. Por su parte, chicos, la encuestadora Gallup publicó en enero del 2023 un informe donde se confirma que la región de América Latina y el Caribe se mantiene una alta percepción de inseguridad. Es en Ecuador y en Perú donde se percibe el aumento mayor del crimen organizado y la delincuencia en los últimos meses. Sin embargo, este informe también demostró que México, Nicaragua y Honduras se encuentran entre los países con mayores porcentajes de hogares víctimas de robo. Sin embargo, aquí hay un dato muy importante. A pesar de que el número de delitos cometidos se incrementa, no existe una percepción por parte de la población respecto al incremento de la inseguridad. Esto implica que la inseguridad se normaliza y eso es lo que nos está pasando a todos nosotros, en particular en México, es una de las constantes. Quiero platicarles también que el gobierno genera muchas estrategias. Por ejemplo, les platico algunas publicadas en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, en diciembre de 2023, el cual comenta que en el país el 47% de los homicidios dolosos se concentran tan solo en 6 de las 32 entidades. Estos estados son, en orden de importancia, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En particular, nos interesa para este análisis las relacionadas con el uso de dispositivos de videovigilancia como prácticas para disuadir y prevenir los delitos, ya sean perpetrados por el crimen organizado o por la ciudadanía, al cometer infracciones que ameriten multas o sanciones administrativas. De ahí que nos cuestionamos cómo se percibe la inseguridad en México y cuál ha sido el efecto de la videovigilancia en los estados de nuestro país. Lo primero que debemos saber es cómo funciona la videovigilancia en nuestro contexto. Seguramente ustedes han visto al caminar por las calles del centro histórico o al pasar por algunas avenidas relevantes en nuestro estado, se han dado cuenta de que existen cámaras de videovigilancia, postes que tienen colocadas sus cámaras. Bueno, toda esta infraestructura, es decir, cámaras de videovigilancia, botones de alerta y los centros de comando y control, estos tres elementos forman parte del sistema de videovigilancia de nuestro país. Y quiero enfocarme en particular en describir un poco más los centros de comando y control, que seguramente ustedes han visto en las noticias o han escuchado en los medios de comunicación. Un centro de comando y control tiene un amplio campo de funcionamiento. Por ejemplo, permite dirigir, coordinar y supervisar las acciones en situaciones críticas. Permite prevenir emergencias o desastres naturales. Y su función básica es la de coordinar diversas fuentes de información en un solo lugar. Esto mejora el tiempo de respuesta y la probabilidad de cumplir la misión de mantener la seguridad pública con éxito. Un centro de comando y control no solamente atiende los hechos o delitos practicados por el crimen organizado, sino que también, por ejemplo, nosotros en Puebla, que vivimos en un estado donde existe riesgo por alerta por alerta de sismos y ceniza volcánica, pues estos hechos o fenómenos naturales propicia que pudiéramos tener alguna alerta por un hecho de este tipo. Y en consecuencia, la seguridad pública puede llegarse a trastocar. Bueno, las organizaciones militares de Estados Unidos de América han utilizado los centros de comando y control desde hace muchísimos años. Fueron creados para mejorar los recursos financieros y humanos durante las misiones militares, es decir, para que pudiera administrarse de una mejor forma. Los departamentos de policía también adoptaron
este tipo de estructuras organizativas a fin de optimizar sus resultados. Hoy en día, los centros de comando y control son instalaciones especializadas y equipadas con tecnología que permite coordinar y ayudar a los agentes policiales para responder de manera rápida a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de una ciudad o un país. Y aquí es donde viene lo interesante para ustedes como estudiantes de mecatrónica. El equipamiento, estimados participantes, consiste en dispositivos de vigilancia electrónica, tales como cámaras de video, sistemas de posicionamiento global, los famosos GPS, botones de pánico, video walls, que seguramente las han visto en la televisión, son paredes que tienen muchas pantallas en las cuales los que observan pueden distinguir con mucha claridad porque son de alta definición todos los detalles. Drones, vehículos autónomos, entre otros. Todos estos dispositivos están conectados gracias al uso de software especializado. También se utiliza Big Data o inteligencia artificial como parte de un sistema de análisis de información, que sirve incluso para la identificación de placas, reconocimiento facial, los gestos de una persona y la medición de tiempos y movimientos en colectivos, de manera que la policía local, en coordinación con la policía estatal y la policía federal, también pueden comunicarse con la Secretaría de la Defensa Nacional, bomberos, Cruz Roja, y a través de estos sistemas de comunicación, en los cuales se puede utilizar el Internet, la radiofrecuencia, la comunicación satelital o telefónica, dependiendo el tipo de centro de comando y control, podemos verificar que la comunicación pueda ser mucho más rápida para que ese evento pueda resolverse de una manera práctica, óptima, con el menor número de recursos y de manera ágil, de forma que se pueda anticipar los riesgos que presenta la seguridad ciudadana. Por eso, estimados estudiantes, en 2021, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla firmó un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, el cual tuvo financiamiento del CONACYT durante 3 años. Estamos ya cerrando este proyecto. El proyecto se tituló Diagnóstico y modelo de índice de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México, con enfoque de derechos humanos. Y el objetivo de este proyecto parte de la idea de que el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica en las estrategias de seguridad requiere un análisis multi y transdisciplinario, con nuevos métodos, modelos teóricos y empíricos, así como de nuevos estudios de caso, a fin de que los derechos humanos de privacidad y protección de datos personales con base en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, transparencia, responsabilidad, supervisión independiente y participación ciudadana sean protegidos. El uso de los dispositivos de videovigilancia es un hecho. Sin embargo, existe un vacío legal frente a los derechos humanos de los ciudadanos. Seguramente ustedes se han enfrentado de manera cotidiana a las grabaciones de video en el salón o se suben al transporte público y de repente no falta alguien que esté grabando con su celular y ustedes aparecen en ese video. A veces, cuando tenemos suerte y nos damos cuenta que alguien nos grabó y subió nuestra información, podemos reclamar. Pero cuando no es así, nuestros gestos, nuestro contexto ya quedó grabado y guardado en Internet para la posteridad. En este proyecto, estimados participantes, hicimos muchas cosas. Les platico algunas muy sencillas, algunas de manera práctica, porque no es el objeto de esta presentación comentarles, pero bueno. Se hicieron diagnósticos a nivel internacional, nacional y local respecto a la videovigilancia. Se crearon 2 bases de datos, se levantaron a través de grupos focales, una base de datos cualitativa, pero también se desarrolló una encuesta muy grande, tipo como las que realiza el INEGI,
en todo el país. Y de esa encuesta es la que les quiero platicar el día de hoy. También se creó una estrategia metodológica para el monitoreo de los dispositivos de videovigilancia electrónica. Se llevaron a cabo coloquios para la validación, difusión y comunicación de los resultados, el diagnóstico y el modelo que les comento. Se creó una página web en la cual se pueden localizar todos los hallazgos de este proyecto y todo el trabajo que se realizó. Además, se generó una red de investigadores de todo el país que trabajan estos temas de videovigilancia y tuvimos vinculación con observatorios gubernamentales y de la sociedad civil sobre el tema de seguridad pública, porque ustedes sabrán que los datos de seguridad pública no son antiguos. En realidad, a partir del 2014 se tienen registros. Antes no existía, a los gobiernos no les importaba tener un histórico de cómo iba modificándose el crimen y la violencia en nuestro país. La pandemia hizo un parteaguas en este sentido porque nos permitió medir a través de las llamadas a los teléfonos del 911, se empezaron a registrar y se pudo identificar cuál es el tipo de delitos que aquejan a nuestro país. Y bueno, en particular quiero platicarles sobre esta gran encuesta que realizamos. El equipo de investigación está conformado por 14 investigadores entre los miembros de la Universidad Veracruzana y de la UAP y definimos 21 estados de nuestro país para realizar una gran encuesta. Aproximadamente dura 20 minutos desde que empezamos la encuesta hasta que se termina el cuestionario para los participantes, aproximadamente 20 minutos. Y bueno, se aplicó una muestra estratificada en estas 21 ciudades o grandes ciudades de nuestro país. Descartamos aquellas ciudades donde existe un alto grado de criminalidad, donde ya el INEGI nos decía, estas son las ciudades más peligrosas. ¿Por qué las descartamos? Porque esto, al ser un trabajo de tipo universitario, nos apoyamos en estudiantes y en participantes que pertenecen a nuestra comunidad y por esa razón decidimos evitar las ciudades donde pudiéramos tener algún riesgo. De manera que entre las ciudades visitadas están Acapulco Guerrero, eh, Benito Juárez en Quintana Roo, la Ciudad de México, por supuesto que es obligada, Cuernavaca, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Mazatlán, Yucatán, Nuevo León, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, Saltillo, Los Cabos, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, Estado de México, Veracruz y Jalapa. Y bueno, con esta información les he dado un poco más el contexto de cómo se llevó a cabo este estudio. Y a partir de este momento les voy a platicar algunos hallazgos que encontramos. Le preguntamos a los 1,050 participantes qué tan seguros se sienten al vivir en su ciudad. Observen cómo el 10% mencionó sentirse muy inseguro. El 31% mencionó sentirse seguro y el 59% dijo sentirse inseguro. Más de la mitad de la población de nuestro país, porque este es una encuesta que tiene un tamaño de muestra que es representativo y suficiente y nos permite hacer proyecciones, de manera que el 59% de los mexicanos que respondieron este cuestionario indican que se sienten inseguros. Sin embargo, ante los hechos delictivos en los últimos 2 años, no emiten una respuesta de muy inseguros. Muy bien, en estos dos cuadros ustedes pueden distinguir por género. Les acabo de mostrar los datos generales del estudio, pero también ahora quiero mostrarles la diferencia por género. Estos son los datos por estado, pero también en el primer cuadro, en esta parte, ustedes podrán encontrar lo que respondieron los hombres y del lado
derecho podrán encontrar lo que respondieron las mujeres. Observen cómo las ciudades más seguras, las que están marcadas en color verde, corresponden a la ciudad de Mérida, Yucatán. Los hombres y las mujeres respondieron que viven seguros en su estado, pero no fue lo mismo con Pachuca, donde los hombres se sienten más seguros que las mujeres se sienten inseguras. El 80% de las mujeres de Pachuca se sienten inseguras. En Querétaro, el 53% de los hombres se sienten seguros y mientras que el 56% de las mujeres se sienten inseguras. Veamos Puebla. En Puebla, el 65% de los hombres se sienten inseguros y el 73% de las mujeres se sienten inseguras. Esta tabla es una tabla informativa que da cuenta de cómo se encuentran los datos respecto a los estados. Ahora, ¿qué sucedió? Las ciudades más inseguras para las mujeres son Toluca, Oaxaca, Tlaxcala, Monterrey y Guadalajara. Las más inseguras para los hombres son Cuernavaca, Tijuana y la Ciudad de México. En este mapa están representados con color aquellas ciudades donde se llevó a cabo la encuesta. Ustedes observarán el resto del país que está en gris. Ahí no hubo levantamiento de información, por eso es que nuestro mapa no colorea todos los estados. Con la característica de que no evaluamos los estados más violentos según los datos del INEGI, pues ustedes se podrán imaginar cómo se encuentran esos estados que están en color gris. Respecto a la percepción de seguridad, las ciudades más seguras para los hombres son Querétaro y Pachuca, donde los hombres tienen una mayor probabilidad de sentirse seguros frente a la percepción que tienen las mujeres en estas ciudades. Ahora bien, hasta este punto tenemos el panorama general de la percepción de la seguridad y la inseguridad en nuestro país. Ahora les voy a platicar un poco más sobre la participación ciudadana en la implementación de estrategias de seguridad. Y quiero decirles que nuestro estudio evaluó 4 aspectos clave. Solicitud de información, es decir, cómo la gente solicita información, de qué manera lo hace a el gobierno para poder resolver los asuntos de seguridad ciudadana. El segundo aspecto que se evaluó fueron las estrategias de colaboración, es decir, si los pobladores de nuestro país perciben que existe colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. El tercer aspecto evaluado fueron los conocimientos que tiene la ciudadanía respecto a la seguridad pública y cómo se sociabilizan esos conocimientos. Y cuarto y último aspecto evaluado, cómo realiza la participación ciudadana respecto a las políticas de seguridad pública en nuestro país. Y cuarto, cómo se realiza la participación ciudadana respecto a las políticas de seguridad pública en nuestro país. Los hallazgos los encontramos en esta diapositiva. El 35% de los encuestados ha solicitado apoyo económico para la instalación de cámaras de videovigilancia en los cruceros de sus zonas donde habitan, de sus colonias. El 31% de los encuestados colabora con las instituciones de seguridad pública al permitir que sus cámaras privadas se monitoren o en algunos casos cuando hay algún hecho delictivo en la colonia, los policías se acercan a las casas habitación que tienen cámaras de videovigilancia y pueden solicitar las grabaciones. Entonces el 31% de los mexicanos está dispuesto a hacerlo. El 49.24% de los encuestados considera necesaria una ley que regule la implementación de cámaras de videovigilancia y garantice la protección a la privacidad y datos personales. Y finalmente, el 52.19% de los encuestados percibe que no existe participación en el diseño de las políticas públicas
asociadas a los dispositivos de videovigilancia. Y este dato es muy importante porque también es representativo respecto a las acciones que realizan las policías locales. Ahora nos acercamos ya al final de esta presentación que espero que para ustedes sea relevante, no solamente como divulgación de este tema, que es muy importante, sino también que les permita reflexionar. Los desafíos para la participación ciudadana son tres, estos tres que ustedes están viendo en este momento. Los hallazgos de nuestra investigación arrojan que existe una gran desconfianza ciudadana. Existe, por un lado, un alto grado de desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública, sobre todo hacia la policía, debido a la percepción de que no se garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Inclusive cuando somos testigos de algún delito, el mexicano prefiere quedarse callado antes que exponer su vida y la de su familia por haber sido eh, testigo y comunicador de quienes podrían ser los posibles perpetradores del delito. Segundo reto, falta de conocimiento. La población no está suficientemente informada sobre el despliegue de las herramientas de videovigilancia en la comunidad y su implementación. Y tampoco sabe que, por ejemplo, existe un número 911 para llamar y ese número para llamar y anunciar cualquier posible eh, situación que pueda perjudicar la seguridad pública, sino que ese centro de comando y control va a contactarles con las personas o las autoridades directas que pueden resolver su situación. Si estamos hablando de una situación de salud de alguien que está teniendo un paro cardíaco en vía pública, pues pueden ustedes llamar al 911 y le transfieren hacia una ambulancia, hacia un hospital, etcétera, para poder agilizar la respuesta. O al ejército, o a la policía, o a alguna autoridad en particular que se requiera. Y el tercer reto que se debe superar respecto a estos aspectos de seguridad pública es la falta de involucramiento de la ciudadanía. Las mujeres tienen un 5% de mayor probabilidad de elegir la respuesta no sé a cualquiera de las preguntas en nuestro ejercicio, en nuestro instrumento. Quiero decirles que el instrumento incorporó 19 módulos. Yo solamente el día de hoy les estoy presentando dos, el de percepción de la inseguridad y el de participación ciudadana de manera muy rápida, pero incluyó 19 módulos. Y en todos ellos las mujeres tienen 5% más probabilidad de responder no sé. Y esto permite inferir que las respuestas de las mujeres están asociadas a la falta de conocimiento sobre estos temas que son importantes para todos y que nos obliga a involucrarnos en los asuntos públicos. Un autor del área de la ciencia política explica, el autor se llama Carl Schmitt, explica que lo político es todo aquello por lo cual estamos dispuestos a luchar. ¿Ustedes estarían dispuestos a luchar por la seguridad de sus padres, por la seguridad de sus hijos cuando los tengan o si no es que ya los tienen? Claro que sí. La seguridad es un asunto público que nos compete a todos. Por eso, me permito el día de hoy, como resultado de esta presentación, hacer algunas recomendaciones que son útiles tanto para los ciudadanos como para los tomadores de decisiones en materia de seguridad pública. Primero, es importante que participemos en reuniones vecinales. Estas reuniones se realizan periódicamente y nos permiten identificar las problemáticas de nuestra comunidad. Estas problemáticas pueden ser llevadas a las autoridades para poder generar una relación de intercambio que permita ganar. ¿Cuántas veces las asociaciones de vecinos se reúnen para levantar un oficio y que se vayan y se corten los árboles de su comunidad? O
para solicitar una patrulla afuera de una escuela donde sus hijos asisten generalmente. De manera que este tipo de reuniones vecinales pueden resolver el tema de la seguridad ciudadana. También un aspecto que puede mejorar la confianza de la ciudadanía respecto a la seguridad pública es las visitas a los cuarteles, en el cual se programa sobre todo con los estudiantes de nivel básico y medio superior para que conozcan cómo funciona una jefatura de policía, qué actividades están encargadas de cumplir, quiénes son los policías de nuestra colonia, cómo podemos conocernos y familiarizarnos con ellos. Tercera recomendación. Es importante que se realicen campañas de difusión, no solamente para el cuidado de los dispositivos de videovigilancia, porque en nuestro país es muy común que se invierta en este tipo de equipos y sistemas de videovigilancia y al cabo de un tiempo estén inservibles. Además de que esto implica la mayor inversión de recursos públicos. Recuerden, jóvenes, que los recursos públicos son propiedad de todos y cada uno de nosotros. Cada inversión que realice el gobierno en una computadora para una oficina, en una patrulla, en una cámara de videovigilancia como la que estamos viendo en este momento en la pantalla, todo ello se paga con los impuestos de las personas que trabajamos día a día de manera honrada y que estamos buscando vivir en un México mejor. Y finalmente, lo que no puede faltar, jornadas de deliberación pública. La deliberación pública, estimados asistentes a este primer congreso de mecatrónica, esto que estamos haciendo el día de hoy es una jornada de deliberación pública, en la cual nos permitimos transmitir información que es útil para todos, conocer un poco más sobre un tema tan específico como es la seguridad pública, saber cómo nosotros como profesionistas incidimos en ese tema en particular y qué podemos hacer desde nuestra trinchera para mejorar nuestro país. Y bueno, estos son los aspectos que yo quería comentarles el día de hoy. Espero que haya sido de su interés. En esta diapositiva están mis datos para que puedan ustedes contactarme si es que así lo desean. Está mi correo electrónico y también tengo un canal de YouTube en el cual les agradeceré mucho me sigan porque ahí generalmente hablamos sobre estos temas que son importantes, que pueden ser relevantes para todos nosotros y a veces también cuando tenemos actividades, pues los invitamos. Les agradezco mucho a todos ustedes el tiempo que me han dedicado en escuchar esta presentación y les deseo que el resto de esta jornada académica sea exitosa para todos. Muchas gracias.